Como parte de la materia energía combustible, expondremos lo que es el petróleo. El petróleo fue conocido y usado por la humanidad desde las más antiguas culturas y civilizaciones, gracias a los afloramientos de betún sobre la superficie o por las emanaciones de gas natural. Como antecedente tenemos que hace 6000 años en Asiria y en Babilonia se usaba para pegar ladrillos y piedras, en medicina y en embarcaciones, en Egipto para engrasar pieles. Las culturas precolombinas de México pintaron esculturas con él. Los nahuas los utilizaron para perfumar sus templos como pigmento para la producción de barnices o en la preparación de argamasa, empleada para lo que es la construcción, así como para la impermeabilización y proteger la madera de sus construcciones de la humedad, salitre y los insectos. Los antiguos chinos los descubrieron fortuitamente practicando pozos bastante profundos para la época en busca de sal y lo utilizaron como combustible. La primera destilación del petróleo se atribuye al sabio árabe de origen persa, al-Razi, en el siglo IX, inventor del alambique, con el cual obtenía queroseno y otros destilados, para usos médicos y militares. Por ejemplo, los árabes, a través del Califato de Córdoba, actual España, difundieron esa técnica por toda Europa. Durante la Edad Media continuó usándose únicamente con fines curativos. En el siglo XVII y XVIII, y gracias al trabajo de G. A. Hirn, empieza a perfeccionarse los métodos de refinado, obteniéndose productos derivados que se utilizaban principalmente para el engrasado de máquinas. En el siglo XIX se logran obtener aceites fluidos que empezaron pronto a usarse para el alumbrado. En el año de 1846 el canadiense Henderson obtuvo queroseno, lo que incrementó la importancia del petróleo aplicado al alumbrado. Tradicionalmente se sitúa en 1859 el origen de la industria petrolífera, con la perforación del famoso pozo de Edwin Drake, que reveló los ricos yacimientos de Pensilvania y el inicio del uso de petróleo en lámparas. Después, con la aparición de los motores de combustión interna, inició el uso de las gasolinas, que hasta entonces había sido desechada por completo al no encontrarle ninguna aplicación práctica, así como aceites de automóviles, y más tarde se incorporó el uso de la aviación y el mundo de la marina. Desde el año de 1950 es la fuente de la petroquímica. El petróleo tiene su origen en la descomposición de los minúsculos organismos acuáticos que vivían hace más de 200 millones de años. Cuando estos microorganismos, animales y vegetales morían y caían al fondo de las grandes masas de agua, sucesivas capas de sedimentos inorgánicos, arenas de arcilla se depositaban encima,
enterrándolos cada vez más profundamente. La elevada presión de las capas de tierra, las altas temperaturas y la acción de las bacterias con ausencia de oxígeno fue transformando lentamente los restos orgánicos en lo que hoy conocemos como petróleo crudo. El proceso de descomposición de la materia orgánica y la formación de petróleo tarda entre 10 y 100 millones de años. Petróleo. Petra, oleum, piedra y aceite, son los dos términos latinos que encontramos en la etimología de la palabra petróleo. El petróleo recibe también otros nombres como aceite natural, aceite mineral, aceite de piedra, aceite noble y aceite negro. El petróleo no forma grandes lagos subterráneos, sino que llena los poros y los agujeros de las rocas de origen sedimentario, como sucede con el agua en los acuíferos o en las esponjas. Su naturaleza líquida hace que tenga tendencias a emigrar vertical u horizontalmente, aprovechando la permeabilidad de las capas rocosas que encuentra a su paso. Mediante la destilación del petróleo se obtienen progresivamente todos aquellos compuestos de temperatura de ebullición semejante y que tienen características también semejantes. Por ejemplo, gases, que son sustancias cuyo punto de ebullición están comprendidos entre menos 165 grados centígrados a 0 grados centígrados, metano, etano, propano y butano. El propano y el butano se denominan también GLP o gases licuados del petróleo. Éter de petróleo, fracción volátil que destila entre 20 grados y los 60 grados centígrados y contiene principalmente pentanos y hexanos. Gasolinas y naftas, mezcla formada por hidrocarburos de 4 a 12 átomos de carbono, con un punto de ebullición entre 30 y 200 grados centígrados. Se utilizan como combustible y como materia prima de la industria petroquímica, para obtener plásticos y productos químicos. Queroseno, fracción del petróleo con un punto de ebullición entre 150 y 300 grados centígrados. Tiene de 12 a 16 átomos de carbono y se utiliza como combustible de aviones, reactores, combustible doméstico y para la iluminación. Gasóleos, compuesto formado por cadenas de 15 a 18 átomos de carbono, con una temperatura de ebullición de 175 a 400 grados centígrados. Son combustibles para motores diésel y para calefacción. Las aplicaciones de los derivados del petróleo. Un 90% del petróleo se utiliza con finalidades energéticas. Son los productos combustibles que impulsan los medios de transporte o las centrales de producción de energía. El 10% restante, los productos no combustibles, tienen también una importancia capital en nuestra civilización, ya que son la materia prima de la industria petroquímica. Miremos donde miremos a nuestro alrededor, descubriremos una gran cantidad de productos en los que los compuestos derivados del petróleo son un elemento fundamental. Por ejemplo, para el transporte, para el sector doméstico, el sector industrial y la industria petroquímica. Se ha encontrado petróleo en todos los continentes del planeta, excepto en la Antártida. Ahora bien, la distribución mundial de los yacimientos no es uniforme, sino que se concentra en 8 grandes zonas petrolíferas, algunas de las cuales se encuentran en el mar. La de América del Norte, que incluye los Estados Unidos y Canadá, la de América del Central y del Sur, con México, Venezuela, Argentina y Brasil como principales países productores, la de África del Norte, con Libia, Argelia y Egipto, la del resto de África, con Nigeria principalmente, Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos, la del Extremo Oriente, que incluye Indonesia, China e India, y la de Europa del Mar del Norte, con Gran Bretaña y Noruega como grandes productores. Cuando nació la industria petrolífera, era muy sencillo localizar yacimientos, porque se explotaron los muy superficiales, cuya existencia era conocida o porque fueron descubiertos por obra del azar. Pero la creciente importancia de esta industria originó una búsqueda intensiva y racional de nuevos yacimientos, que se transformó en una verdadera ciencia. Actualmente el hallazgo de yacimientos petrolíferos no es obra librada al azar y obedece a una tarea científicamente organizada, que se planifica con mucha antelación. Instrumental de alta precisión y técnicos especializados deben ser trasladados a regiones a menudo deshabitadas, en el desierto o en la selva,
obligados a construir caminos y sistemas de comunicación, disponer de helicópteros y equipo, instalar campamentos y laboratorios. Es por ello que el petróleo se clasifica de acuerdo al lugar de origen de sus yacimientos. Por ejemplo, tenemos al Brent Blend, compuesto de 15 crudos procedentes de campos de extracción en los sistemas Brent y Ninian de los campos del Mar del Norte. Este crudo se almacena y carga en la terminal de las islas Shetland. La producción de crudo de Europa, África y Oriente Próximo sigue la tendencia marcada por los precios de este crudo. Otro crudo importante es el West Texas Intermediate para el crudo estadounidense. Dubái se usa para la referencia como producción del crudo de la región Asia-Pacífico. Tapiz de Malasia, usado como referencia para el crudo ligero del Lejano Oriente. Minas de Indonesia es usado como referencia para el crudo pesado del Lejano Oriente. Toda la información obtenida a lo largo del proceso exploratorio es objeto de interpretación de los centros geológicos y geofísicos de las empresas petroleras. Allí es donde se establece qué áreas pueden contener mantos de depósitos de hidrocarburos, cuál es su potencial contenido de hidrocarburos y dónde se deben perforar los pozos exploratorios para confirmarlo. De aquí sale lo que se llama prospectos petroleros. El petróleo representa el 40% del consumo mundial de energía primaria y ocupa un lugar predominante e insustituible, a corto plazo como fuente de energía básica. Los países desarrollados dependen tanto del mismo que cualquier suceso social o decisión política que afecta el mercado del petróleo o alguno de los elementos del sistema de producción y distribución tienen importantes efectos sobre las economías de esos estados. Son un buen ejemplo las crisis energéticas que se han producido desde los años 70. Observamos una gráfica referente a la disponibilidad de fuentes energéticas no renovables y proyección futura. Eh, Como principal y básico vemos el petróleo, el cual tiene una tendencia lineal desde los años 80, 90 al 2010, pero vemos cómo va a ir descendiendo a partir del 2020 hacia el 30. En cambio el gas es un energético que ha ido en crecimiento al 2010, pero de igual manera al 2030 se ve que tendrá una reducción. De acuerdo con su contenido de azufre, los petróleos crudos se pueden diferenciar en amargos, si su contenido de azufre es mayor al 1.5%, y en dulces cuando tiene menos del 0.5% de este elemento. Relacionándolo con su gravedad API, el American Petroleum Institute clasifica el petróleo en liviano, mediano, pesado y extrapesado. De esta forma, el crudo liviano o ligero tiene gravedades API mayores al 31.1 grado API. El crudo medio o mediano tiene gravedades API entre el 22.3 y 31.1 grados API. El crudo pesado tiene gravedades API entre el 10 y el 22.3 grados API. Y el crudo extra pesado con gravedades API menores del 10 grados API.
Las ventajas del petróleo. Es un negocio rentable. Por ejemplo, Estados Unidos debe su desarrollo al petróleo, ya que fue el primer país en desarrollar la industria petrolera a principios del siglo XX. Entre los años 50 y el 70 se multiplicó por 9, lo cual supuso un tremendo desarrollo industrial en todo el mundo. Es por ello que vemos empresas que se consolidaron en su momento, como es Chevron, Exxon, Golfo, Mobil y Texaco. Otra ventaja es el almacenamiento y transporte. Es un compuesto que se puede almacenar fácilmente, ya que se encuentra en estado líquido y no es corrosivo. Además es posible trasladarlo de un lugar a otro de forma sencilla. Una tercera ventaja es la alta densidad energética. La densidad energética es la energía disponible que podemos aprovechar de un recurso. El petróleo se caracteriza por tener una densidad energética muy elevada. El cuarto punto es la disponibilidad permanente. La energía solar depende de los días soleados. La energía eólica depende de los fuertes vientos. Pero una vez que se descubre un yacimiento de petróleo, el oro negro estará siempre disponible sin importar la hora del día ni los ritmos de la naturaleza. Un quinto punto es la versatilidad. Las formas en que se puede ser usado el petróleo varía. Los combustibles que se generan a partir del petróleo son gasolina, diésel, gasóleos, combustibles de aviación, combustibles para calefacción, combustibles para hornos, para calderas industriales y para centrales térmicas. Y es la base de la agricultura contemporánea. El petróleo es esencial tanto en el proceso de producción agrícola como en los procesos de recolección y transporte. ¿Cuáles son las desventajas de nuestro combustible? La primera es la dependencia. Son tantos los beneficios del oro negro a la sociedad que ésta se ha vuelto dependiente de él. Una segunda desventaja es que se agota, puesto que es un recurso no renovable. Una vez que es extraído, ya no se vuelve a regenerar. Tenemos la siguiente desventaja, que es la contaminación marina. La forma de extracción del petróleo en los mares provoca una contaminación grave para todo el ecosistema marino. Tenemos una contaminación terrestre también, derivado a también la fuente de extracción y toda la transportación que tenemos, y es un ejemplo México con tantos problemas y accidentes al transportar que contamina el medio ambiente. Tenemos una contaminación atmosférica. El proceso de extracción del petróleo también lleva una liberación significativa de gases de efecto invernadero que contaminan la atmósfera. Y una desventaja importante es el agotamiento de recursos. La revolución verde dio origen a la agricultura y ganadería industrial, actividades que han contribuido a la escasez de recursos naturales como agua, el suelo, los bosques y la disminución de especies de flora y fauna en el mundo.